Bueno, resulta, jóvenes, que en 1986 el grupo de David Baltimore en el MIT, en Boston, hizo un hallazgo muy interesante. Encontró que la translocación 922, o sea, el cromosoma Filadelfia, daba como resultado un gen quimérico, que era la unión de dos genes distintos. El gen ABL, que está en el brazo largo del cromosoma 9, y el gen BCR, que está en el brazo largo del cromosoma 22, se fusionan y dan como resultado un gen quimérico, un gen de fusión. Y ese gen de fusión da como resultado una proteína, pero una proteína quimérica, una proteína que pesa 210 kilodaltons y por lo tanto se le conoce como P210. Y que esa proteína quimérica tiene actividad de tirosina sinasa. En la célula hay muchas tirosinas sinasas, pero esta tiene algo en particular, está permanentemente encendida, nunca está apagada. Las tirosinas sinasas normales se prenden y se apagan, son reguladas. Esta proteína nunca se apaga, está permanentemente encendida. ¿Y esto qué consecuencias funcionales tiene para la célula? Bueno, miren, imaginemos que esta es la proteína BCR-ABL. Aquí esta proteína tiene un sitio en el que se une ATP, adenosintrifosfato, y tiene un sitio en donde se une una proteína blanco, una proteína que actúa como sustrato. Una vez que se une esta proteína, del ATP, un grupo fosfato pasa a la proteína sustrato, esta proteína se activa y tiene varios blancos, no hay solo uno, sino son varios blancos, y estas proteínas activadas van a producir cambios en la fisiología celular. ¿Qué tipo de cambios? La apoptosis, que es un proceso natural de muerte en las células, se ve disminuida. Por lo tanto, las células no mueren o viven mucho más tiempo del que deberían vivir. Su proliferación se incrementa, su adhesión al estroma disminuye, permanecen fuera de su nicho, y por lo tanto es muy fácil encontrarlas en la circulación, y además su ciclo celular se acorta. Entonces, la división celular se lleva a cabo de manera más continua. Ahora bien, el hecho de que esta proteína esté alterada, ¿de qué manera afecta a la célula? En otras palabras, ¿la proteína BCR-ABL es capaz de transformar a la célula o es una consecuencia de la transformación de la célula neoplásica, de la célula leucémica? La respuesta vino en 1988, también en el grupo de David Baltimore. George Daly, que en ese tiempo era el postdoc estrella de David Baltimore, hizo un experimento muy interesante. Él tomó el gen BCR-ABL y lo introdujo en una línea celular hematopoyética de ratón. Y después de un tiempo, esa línea celular hematopoyética, esas células hematopoyéticas, se transformaron en células leucémicas. Este experimento en 1988, publicado en Science, demostró que BCR-ABL era capaz de transformar funcionalmente a una célula, convertirla de una célula normal a una célula leucémica. Ahora, esa transformación es suficiente para generar la leucemia. La respuesta vino 2 años después por el mismo grupo de investigadores. George Daly y David Baltimore hicieron el siguiente experimento. Tomaron el gen BCR-ABL y lo introdujeron en células de médula ósea de ratón, no en una línea celular, sino en células primarias de la médula ósea de ratón. Las células se transformaron y estas células fueron introducidas en un ratoncito sano. Y después de 1 semana y media, el ratoncito sano empezó a desarrollar leucemia mieloide crónica. Esta fue la demostración de que el gen BCR-ABL es la causa de la leucemia mieloide crónica. Es capaz de transformar a las células hematopoyéticas y generar la leucemia mieloide crónica. Ahora vamos a regresarnos un poquito en el tiempo, unos años nada más, 1984, y vamos a regresar a Chicago. Nuevamente, Janet Rowley describe una translocación que hasta ese momento no se había detectado, no se había descrito. La translocación entre el cromosoma 15 y el cromosoma 17, la translocación 15-17. Ella observó que prácticamente todos los pacientes con leucemia
promielocítica aguda, un tipo de leucemia amiloide aguda, que ahora conocemos como leucemia tipo M3. En prácticamente todos los pacientes con leucemia promielocítica aguda se observaba esa translocación 15-17. 7 años después, pero ahora en Europa, en París, Hughes de T y su grupo de colaboradores demuestran que esa translocación 15-17 da como resultado otra vez un gen quimérico. Pero ahora este gen quimérico lo que hacía era fusionar dos protooncogenes, RAR alfa y PML. Y entonces se genera un oncogen PML RAR alfa. Y el resultado de ese oncogen es una molécula que es el receptor de ácido retinoico, pero un receptor anormal, un receptor defectuoso. ¿Qué sucede? Miren, normalmente el ácido retinoico entra a la célula, se une a su receptor y este complejo ácido retinoico receptor entra al núcleo, se une a secuencias específicas de la doble cadena, de la doble hélice del ADN y promueven la expresión de genes que inducen la diferenciación celular. Entonces, normalmente el ácido retinoico induce la diferenciación celular. Cuando PML RAR alfa está fusionado y se forma este oncogen y esta proteína anormal, lo que sucede es que la unión de este receptor de ácido retinoico anormal a las secuencias de ADN bloquea la expresión de genes inductores de la diferenciación. Y entonces, ¿qué ocurre? Que las células que tienen este oncogen no se diferencian, están bloqueadas en el estadio de promielocito. Y de ahí surge entonces la leucemia promielocítica aguda. Hasta aquí hemos hablado de dos translocaciones. La translocación 922, característica de la leucemia amiloide crónica, y la translocación 15-17, característica de la leucemia promielocítica aguda. Pero evidentemente existen mucho más translocaciones que involucran genes específicos, protooncogenes y oncogenes. Cada una de estas translocaciones seguramente tiene una historia fascinante, como la historia de la translocación 922 y la translocación 15-17. Pero resulta, jóvenes, que en la leucemia aguda, sobre todo, muchas veces encontramos pacientes cuyo cariotipo es perfectamente normal. No tienen translocaciones, no tienen deleciones, no tienen inversiones y sin embargo tienen leucemia. Lo que ahora sabemos es que en esos pacientes lo que generalmente se encuentra son mutaciones puntuales, es decir, cambios mucho más sutiles, que no involucran fragmentos de cromosomas, sino solamente el cambio de una base nitrogenada por otra distinta. Y ese cambio de una sola base puede provocar alteraciones que afectan la fisiología de la célula en su conjunto. Aquí vemos algunos ejemplos de mutaciones que han sido descritas, algunas que se consideran de buen pronóstico, algunas que se consideran de mal pronóstico o de pronóstico adverso, y vemos que la frecuencia en la que las encontramos es muy variable. El conocimiento que actualmente tenemos acerca de las alteraciones genéticas en la leucemia es bastante amplio, no es definitivo, seguramente van a ir surgiendo nuevos hallazgos, pero es un conocimiento bastante amplio. Ahora bien, miren, en el año 2000 se publicó la primera versión del genoma humano completo. Este es uno de los proyectos más ambiciosos y más extraordinarios que ha hecho el hombre a lo largo de su historia. Es un proyecto que inició varios años atrás y que incluso comenzó con James Watson, el Watson de Watson y Crick. Fue el primer director del proyecto del genoma humano de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos. Por diversas razones renunció y fue sustituido por Francis Collins. Entonces Francis Collins quedó a cargo del proyecto público, el proyecto financiado por el gobierno de Estados Unidos. Pero a la par había un proyecto privado